abre la señal, comienza el análisis. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Irving Ambriz Gaitán y esto es Radio Sicajú, un espacio que tiene como propósito fundamental difundir, además del conocimiento jurídico, evidentemente también hablar sobre temas relacionados con teoría política, teoría del Estado y sobre todo temas relativos al poder, dado que el poder también se juzga. El día de hoy contamos con la presencia no solamente de mi querido amigo Gonzalo Covarrubia Cepeda, al cual le agradezco que se conecte y nos apoye en la co-conducción de este programa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Pues muy bien, Irving, y aquí con el gusto de compartir este momento con nuestro amigo José Luis Anaya, amigo desde hace muchos años, por cierto, y con quien hemos tenido un contacto muy peculiar a través de diversas asociaciones de abogados, porque él, a pesar de que pues muchos a lo mejor no lo identifiquen ahorita actualmente, él ha sido un pilar fundamental en el ámbito editorial dentro del derecho mexicano. Recuerdo mucho de cuando lo mencionaban hace muchos años, me acuerdo que estaba yo en el año 2007, pues empezando mi vida dentro de la Asociación de Abogados Litigantes de México y se hablaba mucho de Anaya. Entonces es una casa de tradición, no es cualquier casa editorial, al contrario, una Sí, casa de claro. tradición, Sí. un pilar, se puede decir, de la literatura jurídica mexicana. Sí, mi querido Gonzalo, sin duda alguna, hablar de José Luis Anaya Moreno, tal vez el nombre completo no lo recuerden muchos, pero en cada pasillo de los tribunales de justicia a nivel nacional, tanto de fuero común como de fuero federal, pareciera ser que es requisito sine qua non que algún abogado postulante, estudiante de derecho, pasante de derecho, juzgador, secretario proyectista, no dudo que tenga dentro de sus pendientes de lectura alguna obra de de nuestra querida casa editorial Anaya Editores. Razón por la cual, mi querido José Luis Anaya, pues te damos la más cordial bienvenida. Creo Muchas que gracias. no necesitas una presentación tan rebumbante como estamos acostumbrados los abogados y en el foro 100% académico, y dado que además de que eres un gran editor, te considero un gran amigo y hemos vivido aventuras académicas sumamente relevantes y no tan académicas también. Pues para nosotros es un gusto que estés con nosotros, que hayas aceptado la invitación y pues el programa tiene la denominación del poder de los libros, dado que, como ustedes bien saben, desde los tiempos de las bárbaras legiones, la cultura y el conocimiento, pues regularmente se adquiere no solamente a través de la boca y del oído, como tradicionalmente se estilaba en los augustos misterios del conocimiento y del saber de los inicios de los tiempos, sino que fue justamente a través de la creación del libro en donde se puede plasmar el conocimiento o las ideas de determinados personajes. Y creo yo, bajo el riesgo de parecer ridículo, que Editorial Anaya en el México del siglo XXI, pues es un referente para los abogados. Pero cuéntanos, mi querido amigo Anaya, cómo surge en primera instancia este gran proyecto editorial. Pues que antes que nada, muchas gracias por la invitación. En verdad, estoy muy conmovido. Normalmente, pocas veces en los programas de abogados le hacen la entrevista al editor, ¿no? Al que tiene el contacto con los autores, el que tiene que buscar los temas de actualidad, lo que en el momento va llegando a ser el meollo de alguna reforma dentro de los códigos nacionales, dentro de las leyes de amparo. Y entonces viene la labor de buscar esos autores que manejan perfectamente bien esas reformas, ¿no? Pero yo antes que nada quiero agradecer a Sicajú, quiero agradecer a Octavio, al maestro Octavio por la oportunidad. Te quiero agradecer a ti, Ambris, por esta oportunidad de los micrófonos y a Gonzalo por estar presente, ¿no? Nos hemos acompañado en varios eventos, en varias situaciones, hay una historia que nos une y yo creo que uno va amando las cuestiones que conoce, ¿no? Y uno va teniendo ese calor y ese amor a las personas que te van acompañando en una historia, ¿no? Una historia
que es la edición y la publicación de textos jurídicos en este momento, los que estamos haciendo. Pero yo quiero remontarme a la fundación, ¿no? Me quiero remontar a los principios de esta editorial, que fue en 1976. Mi padre, don Luis Anaya Castañeda, fue el que tuvo la idea, el gallardismo, ¿no? De incursionar en los libros, porque él venía de la revista, él fue director de la revista Contenido, de una revista que se llamaba ¿Por qué? Con una vena izquierdista, ¿no? Sus amigos eran Juan Miguel de Mora, un gran escritor de aquella tiempo, que escribió una obra que se llamaba T-68, que era más o menos contemporáneo en Lenia Poniatowska en los textos de ese tiempo, y ahí empezaron a hacer libros muy fuertes políticamente en contra del sistema que en ese momento estaba en vigor. Y nos metimos en muchos problemas, pero muchos problemas de persecuciones, ¿no? Porque la libertad de expresión que hoy tenemos en aquel tiempo, pues prácticamente no existía, ¿no? Era una represión permanente, ¿no? Pero esa idea que tuvo mi padre de ser un editor valiente, pues yo creo que me la transmitió, ¿no? Yo viví con él cosas mucho, muy interesantes. Tuve la oportunidad de editarle un libro a un amigo de él, que era José López Portillo, que estudiaron juntos y del cual aprendí muchísimas cosas, ¿no? Para mí, don José López Portillo y Pacheco fue una gran inspiración en mi formación editorial. Aquí tengo un libro que lo quiero mostrar. Este es un Adelante, libro que a lo adelante. mejor muchos de ustedes lo conocieron o lo conocen. Se llama Génesis y Teoría General del Estado Moderno, De José de López don José Portillo. López Portillo, ¿no? Editado por Anaya Editores, ¿no? Y este libro tiene unas anécdotas fantásticas, ¿no? Porque lo corregíamos en un helicóptero, o sea, me citaba a las 7 de la mañana en el campo, en el campo Marte, que está ahí por el periférico. Nos subíamos al helicóptero y íbamos corrigiendo las pruebas de galera, porque ahorita les voy a platicar cómo es esto de los libros. Hoy es más sencillo, antes eran unos chorizos de papel donde ibas corrigiendo, ¿no? Entonces venía el helicóptero así brincando y las galeras volando y corrigiendo el original. Es un libro interesante porque tiene casi 700 páginas, ¿no? Y esta es una de las anécdotas más curiosas que tengo, ¿no? Porque yo nunca había pensado que iba a corregir un libro en un helicóptero, ¿no? O sea, y con un personaje como el presidente de la República, que en ese momento era, ¿no? La editorial nos ha brindado la oportunidad de conocer a gente muy interesante a lo largo del camino. Es un camino largo, es un camino de mucho conocimiento, de mucha aventura también en la cuestión de poder editar, distribuir y difundir, ¿no? La cultura de las ideas de estos grandes pensadores que escriben libros, ¿no? A mí me llena de entusiasmo cuando veo a un autor que platicamos sobre un tema y cómo lo empieza a desarrollar y cómo empiezan las ideas a fluir y llega a un punto en que el nivel jurídico de conocimiento de estos autores es tan elevado que me bajo del camión, ¿me entiendes? Y les digo, no, pues sigan ustedes, porque ya vamos muy elevados, ¿no? Claro. Y una de las cosas que traigo desde esa época es que hay que buscar nuevos valores, nuevos autores, ¿no? Anaya Editores siempre ha estado con la idea de que los nuevos talentos, las nuevas plumas que existen hoy en día, que están escribiendo, que están estudiando, pues son las personas a las que hay que darles la oportunidad de editar. Yo hoy me siento muy halagado porque nosotros dejamos de hacer las leyes, éramos una editorial de leyes, ¿no? O sea,
teníamos toda la compilación de la República Mexicana, todos los códigos, los 4 códigos, ¿no? Que se utilizaban. Era un caos poderlos estar actualizando estado por estado, venían las reformas y entonces se perdían toneladas y toneladas de papel, porque unos códigos sí se podían reformar, se podían actualizar, pero otros definitivamente no había manera y se iban al depósito de papel usado, ¿no? Al kilo, como vulgarmente se dice, ¿no? Y entonces las pérdidas eran muy elevadas. Este negocio lo tuvimos 20 años, mi padre y yo. Llegamos a consolidarlo muy, muy, muy bien en toda la República, sobre todo en todas las universidades de toda la República, ¿no? Yo creo que no hay un estudiante de derecho de aquella época que no haya estudiado en un código de Anaya, ¿no? Y con una innovación de la letra más grande, porque antes estos códigos los manejaba una editorial que se llamaba Cajica, que eran unos códigos chiquitos, blancos. Era la única editorial que existía que editaba las legislaciones estatales. Y nosotros llegamos a innovar con un punto aquí para poder localizar los artículos rápidamente, ¿no? En su momento fue vanguardista, unas leyes que vinieron como a cambiar la fisonomía que tenían todas las personas que compraban una ley, ¿no? Que era muy difícil de encontrar un artículo, tenías que recorrer todo el código para encontrarlo. Los indicadores nos ayudan mucho a poderlo localizar. Pero esta colección vino también en una crisis a través del Internet, o sea, cuando los gobiernos de los estados de la República empezaron a actualizar sus páginas, empezaron a tener más difusión a través de la línea, pues la gente podía descargar el Código Civil de Campeche y sin ningún problema y con las actualizaciones del momento, ¿no? O sea, podían estar perfectamente bien actualizados. Entonces, este proyecto se fue eliminando y entonces nos vimos en una disyuntiva como editorial. O desaparecemos o nos aliamos a la tecnología o buscamos ser la editorial número 1 en México con autores mexicanos, poder llegar a España con nuestros títulos, poder estar hoy en día en Marcial Pons en España, vendiendo nuestras ediciones. O sea, antes nosotros teníamos que importar libros, ahora nosotros estamos exportándoles a ellos libros, ¿no? De autores mexicanos, y eso a mí me llena de entusiasmo, ¿no? Y en esa búsqueda, pues empezamos a ver a una autora como Marisela Cifuentes, ¿no? Que fue un pues, de veras un descubrimiento de la capacidad de la doctora en cómo escribe sus libros, cómo transmite su conocimiento y la verdad con una aceptación impresionante. Libros que aportan, libros que dan una solución a un litigante que llega a una audiencia de nulidades y a lo mejor no sabe plantearla o no sabe cómo llevar a cabo un cateo, hacen un cateo y van buscando, va al cateo por armas y encuentran drogas y, bueno, en fin, todas estas cosas penales que son temas muy delicados que prefiero no tocar, porque son los que los abogados y mis autores son los expertos, cada uno en su libro. Pero así te puedo hablar de, por ejemplo, de otro gran autor, amigo mío, que se llama el maestro Epigmenio Mendieta Valdés, que con él he caminado de la mano. Yo recuerdo perfectamente el día que tuve el honor de conocerlo en INACIPE. Estaba presentando un libro de Tampico, del maestro Olvera, y estaba haciendo su ponencia este señor, ya se me fue el nombre. Bueno, ahorita viene. Tiene varios libros, el del dolo. Y Enrique Díaz Aranda. Enrique Díaz Aranda. Uh-huh. Y muy elocuente Díaz Aranda, ¿no? O sea, es también un excelente penalista, yo lo considero de los mejores también. No hemos podido concretar la edición de un libro, él tiene su propia editorial, él hace sus libros, los distribuye, pero ahí estaba Epigmenio sentado en esa mesa
en INACIP como panel de la presentación del libro. Y cuando yo lo escuché y cuando empecé a ver la capacidad que tenía, me levanté y le dije, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero quiero que usted sea un autor de nuestra casa editorial, ¿no? Y fue una gran experiencia, me dio como primer libro un libro majestuoso que se llama Los 7 momentos de la detención en flagrancia. Fue una, un aporte, una novedad en el sistema, unas ventas impresionantes, ¿no? La gente no tenía claro ese tema, el maestro Epigmenio lo escribió magistralmente, ¿no? Es un libro que hasta la fecha es de los consentidos de la editorial porque pues la gente lo sigue pidiendo y ya tiene años en el mercado y sigue siendo hoy como un pilar de la editorial y yo pienso que también del sistema penal acusatorio, ¿no? El tema de él. Y después con él prosiguieron otros libros, prosiguió el libro de audiencias, que es este libro que tengo aquí, que es de la etapa inicial, la maneja con pautas, lo maneja de una manera también magistral, y también es un libro que empezamos a innovar con los colores, ¿no? Empezamos a poner colores extraños en un libro de derecho, ¿no? Nos salíamos del cuadro, ¿no? Y los editores conservadores decían, es que Anaya ya enloqueció, está poniendo lilas, morados, azules, ¿no? En las portadas y posteriormente empezamos a utilizar otro tipo de material que es el holográfico, son los hologramas, ¿no? Y entonces ahí ya fue la locura, ¿no? Porque como un libro tan serio, que es un libro de derecho, hoy en día se puede convertir en una obra de arte, ¿no? En un diseño que va más allá de lo conservador de un libro de derecho. Y lo más curioso es que cuando los autores los ven, los libros con estos diseños, como que se asustan, ¿no? Porque dicen, ¿cómo mi libro está con estrellitas y lucecitas y cosas así, ¿no? Pero ya que lo ven al sol, que lo ven exhibido en las librerías, que lo ven exhibido en el campo de batalla, que son los lugares donde se venden libros jurídicos, la gente se queda maravillada y hemos logrado hacer esa apertura a un libro de derecho no aburrido, un libro de derecho que yo siempre me caracterizo porque su letra sea grande, ¿no? Que sea fácil de leer. Esos libros de letra pequeñita que tienes que estar subrayando por acá y no dejan márgenes para las anotaciones, se me hacen de los libros más complejos y más difíciles de leer. Entonces, Anaya lo que tiene es esto, ¿no? Siempre una letra bastante legible, temas de interés, autores nuevos. Y hoy me siento muy orgulloso porque lanzamos una nueva colección que se llama Supra. Ya vamos en el número 3 de esta colección, con un éxito fenomenal. Allí está el maestro Ambris con su libro, que ya está agotado. Este libro está agotado. Este libro también está agotado. También es un tema novedoso. Y este libro también está agotado. O sea, Supra logró la expectativa de penetrar al mercado de la colección, de ser libros de colección para como fascículos para los abogados, de temas muy concretos y muy novedosos, ¿no? Aquí quiero agradecer a todo el consejo editorial, porque cuando empezamos este proyecto vino la idea de que Anaya necesitaba tener y cubrir lo que no había cubrido mucho tiempo, ¿no? Que no habíamos tenido a un consejo editorial. Y entonces me di a la labor de invitar al doctor Rodolfo de la Guardia como miembro del consejo, al maestro Epigmenio Mendieta también como miembro del consejo, a Ambrís también es miembro del consejo, y también al maestro Luis Alejandro Díaz Antonio. ¿Qué no decir de mi amigo querido Ricardo Calderón, que es otra nueva pluma que viene surgiendo? Y entonces ahora las ediciones atraviesan por un estudio de este consejo editorial antes de salir al mercado. Y eso nos ha ayudado a que podamos tener mayor calidad en contenido, ¿no? En contenido jurídico. Porque
a veces son muy críticos, ¿no? A veces he tenido que desechar 2 o 3 títulos porque no llegan al nivel para poder ser editados en Supra, ¿no? Entonces ese consejo editorial a mí me da el soporte para poder decir que estamos haciendo libros que están perfectamente sometidos a un consejo que tiene un conocimiento elevado sobre el derecho. Y ahorita quiero hablar de un libro muy especial. Este es uno de... hay libros que como editor te dejan un buen sabor de boca, ¿no? Que te dan una satisfacción más allá de lo imaginable, ¿no? Esto es como, yo me imagino a veces como un compositor o que le graba un ex cantante y el éxito se hace internacional y nacional y se vende y la gente lo comenta y lo ves en las redes y lo ves que van a entrar los abogados a la audiencia y llegan con su libro de medidas cautelares, ¿no? Este fue un proyecto que hace muchos años tuve la fortuna de estudiar en Barcelona, me mandó mi padre a estar unos años allá para aprender la cuestión editorial, y le llamaban los grandes libros allá, ¿no? Había sobre temas de medicina, sobre temas de diversos temas, ¿no? Pero aquí en México nunca se había editado un libro con estas características, ¿no? Poder reunir a magistrados, a jueces, abogados postulantes, a grandes jóvenes que estaban en ese momento surgiendo como grandes penalistas. Uno de ellos es Alejandro Miguel Sánchez. Y tenemos a Gilberto Domínguez Toto, ¿no? A Irving Arellano Regino también, que aportaron a esta obra un, un cúmulo de experiencias fantásticas. Aquí nos hizo favor Ambris de hacer el prólogo de esta obra. Y este es uno de mis libros consentidos y favoritos, ¿no? Porque Un clásico joven. es un clásico joven. Yo creo que este libro seguirá vigente por muchos años, por mucho tiempo, y la satisfacción de haber reunido a tantos autores tan distinguidos, pues este libro es histórico para la editorial y es de grandes recuerdos, de muy gratos recuerdos, de, de- de presentaciones impresionantes, reunir a 300 penalistas en un casino, imagínate, o sea, imagínate reunir, o sea, cuando vino la convocatoria, el casino live, ¿no? Martes 5 de la tarde, dije, no, pues, no inventes, o sea, pues vamos porque ya tenemos el lugar y no nos está costando, ¿no? Pero la realidad es que cuando empezó a llegar la gente, llegamos a contar 352 personas reunidas ahí en martes a las 5 de la tarde, y todo por este maravilloso tema, ¿no? De medidas cautelares. Fue una gran satisfacción ver a los autores, ver a Pigmenio, ver a Brito, ver a Miriam, ver a Ambris, en paz descanse, un gran amigo mío que de verdad lo extraño mucho, yo quiero rendirle un homenaje, a Roberto Cárdenas Anguiano, ¿no? La verdad es que siempre estuvo al lado mío, más o menos me guiaba en los títulos, me decía por ahí, por acá, ¿no? En paz descanse, pero también estuvo presente y recuerdo el momento que estaba autografiando libros, ¿no? A pesar nada más de haber escrito la cuarta de foros, ¿no? O sea, fue genial. Y un libro que aporta mucho. O sea, hay gente que ha logrado la libertad gracias a este libro. Hay gente que no le han metido muchas veces la presión preventiva porque este libro ayudó a poder esclarecer un poco los hechos, ¿no? La necesidad de una familia que en un momento dado tiene hijos pequeños y que se van a ver afectados si su padre va a la cárcel, ¿no? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién va a pagar las colegiaturas? Van a perder la renta, la casa, o sea, el crédito. Y cuando lo exponen los abogados y exponen con este libro dentro de la audiencia, pues imagínate qué satisfacción para un editor, ¿no? Y pues ahora sí, pregúntenme, porque yo ya me fui, ya me fui tendido y
Bueno, es que hay varias preguntas, estimado amigo. La Sí, primera, adelante. y yo creo que es una de las que deben ser pilares, ¿cómo es que les da la inquietud por empezar a hacer todas estas colecciones? O sea, porque al final, recordemos que ya ahorita estamos en una época donde la información fluye. Información que fluye desde Internet, información que fluye desde las bases que actualmente tenemos electrónicas. ¿Cómo es que ha venido sobreviviendo el libro escrito a lo largo de estos años? ¿Y cómo es que Anaya ha mantenido su estabilidad precisamente en este ramo editorial? Porque lo que sí debo reconocer es que hoy por hoy, el mantener un libro escrito y a la venta y que esté innovando es realmente un reto hoy por hoy, dadas las tecnologías que hay y dada también, y perdón que lo diga con estas palabras, la piratería que se encuentra en todas partes. Realmente es un reto y la verdad es de admirarse todo lo que ha hecho Anaya Editores. Sí. Mira, yo creo que todas las personas que nacimos en el siglo pasado y estamos ahorita en estos momentos de la vida, no concebimos leer en la pantalla. O sea, la pantalla viene siendo incómoda por la luz, no puedes subrayar, no puedes hacer anotaciones. Y hay una cosa bellísima, ¿no? El libro tiene un olor, es un olor inconfundible a tinta, es un olor inconfundible a papel y es un olor que te enamora, ¿no? Quizás en unos años más, hablemos de 30, 40 años, las nuevas generaciones a lo mejor ya tendrán otro sistema de lectura, ¿no? De aprendizaje. Pero los que venimos del siglo pasado y estamos ahorita en este siglo ya nuevo, creo que el placer de leer en papel, de tocar el libro, de subrayar la frase o el argumento que vas a O utilizar hasta en poner la determinado glosa, ¿no? momento. Sí, caray, ¿no? Entonces, Sí, es bárbaro todo mientras, eso. mientras existan estas personas fantásticas que les gusta leer en papel, pues vamos a continuar haciendo libros en papel, ¿no? Sí, Y no, hoy, y de hecho, perdón que te interrumpa, pero sí, realmente hay N número hay N número de tierra fértil realmente en el tema de los libros, porque a lo sí, mejor ya después, ahorita estamos diciendo, todavía estamos editando en papel, qué bueno que se está editando en papel, pero tarde o temprano a lo mejor este negocio editorial va a migrar más hacia lo que es la investigación, lo que es la difusión, no sé, o sea, sí, hay tantas variables que hay, porque yo también cuando tan solo edité mi primera obra, tuve muchos retos en ese entonces, estamos hablando que mi primera obra que edité fue en 2010, y en 2010 tuve en ese entonces muchísimas trabas porque no se daba tanta oportunidad de editar. Lo curioso es de que, y lo cuento aquí como anécdota, no voy a mencionar nombres porque a lo mejor por ahí me puede conocer a uno que otro. Yo me acuerdo que me pusieron unas trabas enormes con uno de mis libros, con mi segunda obra de la primera sentencia de amparo. ajá, Y recuerdo muchísimo que la persona que me dijo, oye, ¿por qué no lo editas con fulanito? Y yo, oye, pero yo lo que quiero es editarlo solo porque es una investigación que empecé a realizar desde ciertos años, me gustaría que tuviera su individualidad. No me lo quiso editar y esa persona me propone editar ese libro, pero solamente cuando tuvo un éxito y cuando fue realmente comentada en una revista muy famosa de la abogacía en México. Entonces, a mí, por ejemplo, me obstruyeron con ese libro, ¿no? Pero ya después me acuerdo que el libro solito se difundió, solito. Irving lo conoce, de hecho, el libro. Me da mucha alegría a veces pensar de que los libros son una forma de difusión y que por lo menos ahorita Anaya está haciendo un esfuerzo, pues no vamos a decir que es sobrehumano, pero sí vamos a decir que es un esfuerzo constante, es un esfuerzo de disciplina por el cual se está difundiendo la cultura jurídica, pero se le está dando cabida a esas nuevas generaciones, pero no nada más eligiendo eh, de manera así simple quién es el que edita y el quién es el que no, sino que también se está volviendo escrupuloso en la selección de quiénes pueden realmente editar. ¿Por qué? Porque no nada más es
tener un aspecto cuantitativo, sino también cualitativo. Ahorita, por ejemplo, ese libro de medidas cautelares, es el libro de Marisela Cifuentes, los libros de nuestro amigo Epimenio Mendieta, pues digo, sin duda alguna son voces, son plumas probadas de personas que conocen del sistema jurídico mexicano y que si nosotros empezamos tan solo a visualizarlo con las nuevas generaciones también se inspiran en ellos. Y el hecho de que Anaya esté llevando a cabo su labor editorial de la forma en la que lo hace, pues está coadyuvando precisamente a ese bienestar en nuestro ámbito jurídico. Hoy por hoy, yo también me preguntaría, ¿quién es actualmente José Luis Anaya Moreno y cuáles son sus perspectivas de aquí a unos 5 años, tan solo en el ámbito editorial? Porque yo sé de que Anaya va a crecer muchísimo de aquí a 5 años, Sí. pero también con proyectos muy, pero muy alentadores. Lo de los colores, por ejemplo, tan solo de las innovaciones que hubo en los libros, a mí se me hizo algo genial, porque muchas veces también nosotros somos visuales. Por ejemplo, alguna ocasión, bueno, les voy a comentar una anécdota, perdón que de repente también me No, apasione, no, adelante, pues qué bueno. porque yo también de alguna forma edité y bueno, comprendo muchas cosas. Recuerdo mucho que hace años yo vi libros que tenían unas letras pequeñas. No vamos a mencionar cuáles, porque yo creo que todos sabemos cuáles están así. Simplemente voy a decir, yo particularmente cuando leía esos libros, a veces tenía una lupa, pero que parecía una lupa que era como una regla, precisamente para poder leerlo. ¿Por qué? Porque la letra era tan pequeña que realmente era cansadísimo leerlo. Entonces, leer, por ejemplo, un código de Anaya, leer un libro de Anaya con la letra grande, pues era un descanso a la vista. El hecho de que, por ejemplo, los libros pasaran de ser pura letra a tener, por ejemplo, esquemas, a tener colores, etcétera, nos llama la atención. Alguna ocasión en una clase en Sicagú, precisamente, les comentaba a algunos compañeros, me gusta mucho leer la letra, pero no dejo de reconocer que uno de los libros que más me impactó para lo que actualmente doy cátedra fue un libro de puros esquemas. O sea, y sí les comenté a los alumnos, les dije, ese libro, cada que lo leo, le encuentro algo más. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo hace una persona que ya tenía trayectoria, un magistrado de circuito, de hecho, muy, muy estimado. Y recuerdo muchísimo que eran puros esquemas. Y yo dije, pero este libro, 30 páginas nada más, pero ese libro me aportó muchísimo más que libros que venían con N número de páginas. Sí. O sea, se innovaron muchas cosas en el ámbito jurídico. Ya no nada más somos letras, somos estructuras, somos sistemas. Entonces, cuando las letras se vuelven esquemas, cuando los esquemas se vuelven ideas así que van complementándose, pues todo eso coadyuva al ámbito editorial. Y realmente el hecho de que se hayan adicionado a las ediciones colores, se hayan adicionado pestañas, indicadores, etcétera, etcétera, y todavía lo que falta por innovar en un libro, pues yo creo que es algo que tarde o temprano vamos a terminar agradeciendo, no nada más las generaciones que estamos ya en curso, y estamos hablando de que yo ya tengo por lo menos 20 años ya que salí de la facultad, bueno, más de 20 años, ya ni siquiera me quiero hacer tan joven, pero realmente agradezco mucho los libros que se editan en esas formas, porque facilitan. Y el trabajo de una editorial es titánica, titánica. Sí. Y el llamar la atención, el tener una literatura rápida, ágil, es genial. Entonces, vuelvo a lo mismo y vuelvo a la misma pregunta. Actualmente, ¿cómo se visualiza José Luis Anaya como editor? Y de aquí a 5 años, ¿qué es lo que prospecta en ese sentido? Híjole, es una pregunta bien interesante porque cada vez salen nuevos jóvenes de las universidades, ¿no? Cada vez tienen la idea de la editorial de Anaya Editores como un referente. Y yo te voy a contestar, te lo voy a contestar porque va muy ligado a una plática que a mí en lo personal no se me olvida, que fue con el doctor Miguel Ángel Aguilar, con el cual tuve una gran amistad. No le gustaba la portada naranja de su libro de presunción de inocencia, ¿no? Porque era muy clásico en muchas cosas, ¿no? Pero cuando la vio dijo, bueno, pues la voy a respetar,
porque es fosforescente, ¿no? Y en una de tantas pláticas yo le dije, ¿usted qué libro considera que es el mejor libro sobre el sistema penal acusatorio? Y me contestó, todavía no se escribe, tienes que buscarlo. Bueno, en esa búsqueda llevamos 13 años, ¿no? Y sí nos hemos ido acercando, ¿no? Creo que hoy ya tenemos libros referentes dentro de la Biblioteca Jurídica Mexicana. Pero la búsqueda del mejor libro del sistema acusatorio, pues aún continúa, ¿no? Si tú me preguntas en 5 años, espero haberlo encontrado. Espero haber tenido al autor que lo escribió y haberlo editado y tener el gusto de haber sido la persona que tuvo el valor, porque también hay que tener valor para editar, ¿no? O sea, no, muchas veces los libros no se venden, o sea, a veces llegas a la bodega y te encuentras como chorro de ejemplares que están empacados y dices, este libro fue una ilusión, este libro fue un proyecto y sin embargo no tuvo la aceptación, tuvo algún error por el cual no se vendió. Entonces, si yo me visualizo a 5 años, me visualizo como ser la mejor editorial mexicana y llevar el nombre de México en mis ediciones. Todos mis libros dicen hecho en México, ¿eh? O sea, y eso se los pongo porque yo estoy orgulloso de mi país, estoy orgulloso de lo que se ha logrado en este país, ¿no? En la edición, todos dicen hecho en México. Y cuando tú llegas a España o llegas a otro país y ves un libro de estos y ves hecho en México, dices, creo que vamos por buen camino. Tanto el autor, la editorial y las agallas del distribuidor del otro país que tuvo fe en comprar o en distribuir nuestros libros allá. En 5 años quiero tener una red de distribución bastante interesante. Quiero comentarte que hoy en día las librerías son artículos en extinción. Es así. Cada vez cierran más librerías a nivel nacional. Es un fenómeno que yo empecé a detectar hace 8 o 10 años. Empecé a detectar que solamente grupos muy fuertes como Gandhi, Sótano, Casa del Libro, todos estos consorcios editoriales de distribución de libros eran los que controlaban casi el 40% de la distribución de libros, ¿no? Bajo condiciones totalmente favorables para ellos como distribuidores y desfavorables para nosotros como editores, como no te imaginas, ¿no? Créditos de 90 días con derecho a devolución del 100%, los libros regresaban rotos, manchados, arrancadas las páginas. Entonces optamos por dejarle de vender a esas cadenas comerciales y empezamos a buscar otro tipo de mercado, ¿no? El mercado que siempre, donde iniciaron los libros. ¿Cómo inician los libros? En el canvaseo. En aquel hombre que compra los ejemplares, los lleva al escritorio del Ministerio Público, del juez, del litigante que va al despacho y le lleva 5 novedades y lo compra, ¿no? Pero hemos tratado de localizar a todos estos distribuidores a nivel nacional y ya vamos avanzando. Ya puedo decirte que tengo 10, 15 estados que están funcionando en esa comercialización de libros. Y entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿no? En 5 años yo me pregunto si las librerías, donde todos estamos acostumbrados a ir a comprar un libro, continuarán. Esa es la cuestión. Hoy ellos también se han visto golpeados en la venta porque tienen un mercado libre, tienen mercados en línea que ofrecen los libros. La gente no prefiere pedir el libro a través de la plataforma y que se lo manden a su casa. Entonces también ahí ha habido un cambio, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer en 5 años, pensar en 5 años más, es pensarme en adaptarme yo al nuevo mercado
al mercado que viene surgiendo. Es totalmente diferente la comercialización de hace 30, 40 años a la que es hoy. Y hay que tener pasos muy firmes, hay que tener muy claro el tiempo de vida de un libro, sobre todo en los temas penales con tantas reformas. Ujú. Entonces, no es como editar una constitución que puedes agarrar, hacer 5,000 ejemplares y tenerlos en la bodega porque se van a vender. Y si hay una reforma, le quitas la hojita y lo actualizas a un libro que pueda sacar al mercado y tiene una reforma a medida, algún artículo del Código Nacional, pues automáticamente tu libro queda descontinuado, Ujú. descontinuado y ya no trae la reforma, ¿no? Entonces ya no es interesante para las personas que lo consumen. Y a mí me gustaría que dentro de esos 5 años, los nuevos valores, las nuevas personas que están en las universidades, los nuevos litigantes, esas personas que se rifan en la audiencia y que saben llevar su audiencia perfectamente bien estructurada y que tienen un sistema, me gustaría que fueran mis autores. Eso sí me gustaría, ¿no? Poder tener más autores mexicanos jóvenes con una nueva visión de cómo se desarrolla una audiencia, ¿no? Hay gentes muy interesantes dentro de esta, de esta trayectoria. Así es como me veo en 5 años, a lo mejor tener, no sé, 50, 70, 80 autores nuevos más, ¿no? Y poder hacer muchas presentaciones en España, en Argentina, decirles, también aquí editamos, ojo, también aquí tenemos calidad de autores y calidad de escritores con un gran conocimiento, ¿no? Eso es lo que yo visualizo. Ahora bien, mi querido Anaya, iniciaste hace un momento tu exposición tan curiosa y tan solemne, citando un libro, citando un libro pues muy interesante. O sea, por el simple hecho yo, la verdad, no tenía ese registro, pero yo no sabía que ustedes habían editado alguna de las obras de José López Portillo. Sí. José López Portillo y Pacheco, distinguido sin igual, lleva el López por delante y el Pacheco por detrás. Así es como se burlaban de José López Portillo en la primaria. Y Ajá. curiosamente, el negro Durazo, que era compañero de López Portillo, lo defendía. Y esto es un extracto de las memorias justamente de José López Portillo y Pacheco. Yo cuando tuve la oportunidad de estudiar un poco sobre la historia de nuestro país, de los pocos presidentes de la República que se reconocieron por su literatura, pese a quien le pese, a pesar de la figura política y los claroscuros que tuvo José López Portillo, pues yo creo que el editorial Anaya, por el simple hecho de haber editado un libro tan trascendente y sobre todo su teoría política y su teoría del Estado de José López Portillo, pues yo creo que desde aquellos años oscuros del presidencialismo mexicano, pues el sello de Anaya Editores ha sido un referente. Ya nos has platicado un poco sobre la participación de la doctora Marisela Cifuentes, del doctor Epigmenio Benita Valdés, no se diga del magistrado y también un gran amigo, el magistrado el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, que sin duda alguna La presunción de inocencia, pues fue un libro, también un clásico joven, ¿no? Que todo el mundo hemos leído. Pero también hay que recalcar, y esto lo digo tanto como coordinador de aquí de Sicajú, pero también a título personal, que una de las características que tiene Editorial Anaya es justamente que abre posibilidades y abre las puertas a las nuevas generaciones de abogadas y de abogados que tal vez en editoriales eh, con un perfil totalmente distinto al de Anaya Editores, pues en muchas de las ocasiones nos cierran las puertas, ¿no? Por ejemplo, el ser un autor y editarse a sí mismo es una labor compleja y eso nos lo podría exponer en un momento determinado Gonzalo Covarrubias, que ha dicho Sí. en esta plática que ser su propio editor es complejo, ¿no? Y algo que hay que reconocer, y El lo digo problema no es editar. públicamente y abiertamente, perdón.
Sí, es que el problema no es tanto editar, perdón que lo diga así, a lo mejor yo también estoy yéndome a pocas proporciones, ¿no? El problema es distribuirlo, ¿por qué? Porque es Sí, un claro, sistema, es un pero pues modelo de Ese, Anaya negocio, tiene, por eso es la complicación a veces que uno tiene. Pero también, digo, eso deja muchas experiencias. Por ejemplo, yo desde que estaba en la facultad, pues yo veía los libros bueno, no los libros, más bien las ediciones de Anaya, porque yo tenía, por ejemplo, mi código de comercio y me iba yo con mi tabique a la facultad y era el de cos- Anaya, era el de cos- Anaya, ese, ¿cómo se llama? El código, 680 páginas. pero venía con varias leyes además. Ajá, Si no mal recuerdo, con adicional. la ley de establecimientos mercantiles, no, que digo, la ley de sociedades mercantiles, perdón, la ley ley de de concursos títulos mercantiles de y aquella operaciones. época, Ajá. o sea, estaba con varias cosas ahí, pero siempre íbamos con nuestro tabique, hasta luego nos burlábamos, a veces decíamos, este libro salva vidas, porque no, sí, sí, de veras. Pero yo creo que es complejo ser editor en desde los tiempos de José López Portillo y la transición política que hemos vivido y el México que vivimos, yo creo que editar y publicar libros es complejo. Pero también otra cualidad que tiene esta editorial Anaya es justamente que ha abrido puertas a nuevas generaciones. Entre ellas me incluyo, por ejemplo, yo recuerdo, y también dado que estamos recordando temas históricos de cada uno de nosotros, yo recuerdo que cuando yo trabajaba de pasante en el Tribunal Superior de Justicia o haciendo mi servicio social, pues era muy común que saliendo de los tribunales de justicia de la Ciudad de México o del Estado de México, pues te encontrabas al que vendía libros, ¿no? Ajá. Y hace no mucho tiempo tuve el privilegio de ir a Niños Héroes, salí de juzgados y me encontré a la misma persona que me vendía los libros de Burgoa, de Gutiérrez y González, de Vicente Peniche López, y una infinidad de colecciones clásicas de Editorial Porrúa, ¿no? Porque hay que decirlo, porque Porrúa en su momento fue un distribuidor muy interesante de libros de derecho. Y ahora uno lo que observa en tribunales es pues, pura publicación de Anaya Editores y evidentemente otro tipo de editoriales atendiendo pues evidentemente a la libertad de concurrencia. Pero lo que me llamó mucho la atención es que ahora, o aquella ocasión que yo tuve la oportunidad de ir a tribunales, ahora me encontré con una obra mía fuera de tribunales, ¿no? Entonces creo yo, y bajo el riesgo como siempre digo, bajo el riesgo de parecer ridículo, también Editorial Anaya, así como logra sus objetivos editoriales, pues logra la satisfacción de muchas generaciones que estando inquietas por dar a conocer nuestros conocimientos, pues nos abre la puerta no solamente con Supra-Editores, sino con toda la línea argumentativa y todos los libros que se han publicado, entre ellos inclusive, digo, y eso seguramente las personas que nos escuchan lo sabrán, Editorial Anaya ha apoyado de manera constante al Centro de Investigación y Capacitación Judicial, publicando dos obras cuyos autores son profesores del CICAJO. Ah, Uno que es relativo al sistema acusatorio desde la perspectiva de las audiencias y uno más que es el relativo a cómo funciona el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces yo creo que, que pues, pues se evidencia que los planes tanto a corto, mediano, largo plazo, pues se van consolidando poco a poco. Y justamente por eso quisimos invitarte, mi querido Anaya, porque gracias. hoy en día, dado que el poder se juzga, no hay mejor forma de juzgar el poder que a través de las obras escritas, no solamente por Anaya Editores, sino por otras más, pero evidentemente la línea que los libros que mostraste hace un momento son libros que tú, sin ser abogado, puedes decir, bueno, son libros trascendentes, importantes, pero dentro de esa trascendencia e importancia, todos los autores a los cuales yo tengo el privilegio, yo creo que de conocer a la gran mayoría, hacen un ejercicio de crítica constructiva sobre muchas de las instituciones jurídicas que se ven muy bonitas en el papel o que se ven muy bonitas en la Constitución. Dicho sea de paso que hoy se conmemora evidentemente un año más de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y creo yo, insisto, bajo el riesgo de parecer ridículo, que no hay mejor forma de criticar o de criticar al poder que a través de la literatura, a través de los libros que publicas, mi querido amigo Anaya,
y esperemos que evidentemente no solamente en 5 años, sino en 10 años, Editorial Anaya cumpla los objetivos que en primera instancia yo creo que ya están cumplidos, pero que siga la misma postura de, de aportar más a la sociedad mexicana y más en un momento tan complejo que estamos viviendo hoy en día, donde lamentablemente tenemos criterios de autoridades jurisdiccionales o no jurisdiccionales que dejan mucho que desear y que justamente partiendo de la discrepancia que muchos aprendemos en tribunales, se nos ocurre escribir un principio de definitividad, un tema de medidas cautelares, un tema relativo a la obra que escribió Rodolfo de la Guardia, no solamente en tratándose del criterio de oportunidad, sino el tema relativo a extradición. Yo creo que también sobre ese aspecto no hay Un mejor gran, obra es un publicada gran libro. que la extradición, ¿no? Y esperemos que en un futuro, pues nuestro querido amigo Gonzalo Covarrubias Cepeda, pues se anime a aportar Pero a la casa editorial y pues bueno, vienen muchas sorpresas sobre ese aspecto y justamente hablando de este tema, ¿qué sorpresas vienen? ¿Qué nuevas obras nos puedes ir adelantando para que los que nos están escuchando estén atentos de tus redes sociales pues claro que para sí. pendientes de adquirir tus libros? Fíjate que, pues, en este, en esta búsqueda, más que nada, tuve la oportunidad de conocer a la maestra Odette Muñoz, y platicamos, estamos culminando un libro que habla sobre los perfiles criminalísticos, sobre los actos de abuso sexual. Ese es un libro súper interesante. Llevamos 2 años trabajando en él, porque también participan muchos peritos y son voces autorizadas en los dictámenes periciales, ¿no? Ese libro lo pensamos lanzar para llevarlo al Congreso de Penalistas que va a ser en Oaxaca. Es la intención, ¿no? La intención ya por fin, después de estos meses intensos de corrección, de corrección de estilo, corrección ortográfica, corrección, porque un libro de esa magnitud con tantos autores pasa por muchos filtros, ¿no? A veces los autores, los mismos articulistas, vamos a hablarlo del libro, cambian 2, 3 veces su artículo y dicen, no, siempre no. Y entonces, cuando son muchos autores dentro de un libro, es un poco complicado unificar los criterios y las ideas, ¿no? Sobre todo el criterio editorial de la obra. Viene algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención, que es algo sobre amparo, ¿no? Que estás terminando junto con Rodolfo de la Guardia. Es un tema que últimamente veo que es apasionante, ¿no? El amparo. El otro día tuve la oportunidad de desayunar con Alberto del Castillo y del Valle, gran amigo, entrañable amigo, y cada vez que yo platico con él, cada vez que me manda cápsulas maravillosas sobre su conocimiento, me abre más la perspectiva del amparo, ¿no? El amparo en México, ¿no? De este juicio de garantías, ¿no? Viene una obra con él nueva, también ya me dio la oportunidad de poderle publicar con el sello Anaya, que para nosotros es un honor, ¿no? Porque ya es una institución y siempre fue muy reservado con sus ediciones, las tenía muy personalizadas, tenía un canal de distribución, las imprimía él, y ahora que tenemos la oportunidad de editarle, pues oye, pues para nosotros como editorial, llena ese espacio junto con también el doctor Rodolfo Laguardia, que también es otro pilar dentro del sistema penal mexicano, ¿no? Son gentes muy capaces, ¿no? Da miedo a veces platicar con esos personajes, ¿no? Por el gran conocimiento jurídico que tienen y lo que aportan, ¿no? Entonces, esa parte también es importante de Anaya, ¿no? Porque los autores
que ya están consolidados, que tienen esa trayectoria, ayudan a que los nuevos autores vayan caminando. O sea, que la editorial los va jalando, ¿no? Los va... Ah, pues es que ahí también escribe Alberto del Castillo, pues quiere decir que fulano de tal también es un buen autor, pues está en esa editorial, ¿no? Entonces, hace rato te expresabas de Porrúa. Porrúa fue una editorial que hasta la fecha yo la respeto mucho. Yo tuve el gusto de conocer a sus fundadores y desafortunadamente los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos cambian y él también fue un vanguardista en su momento, ¿no? Buscó autores nuevos porque pues, los autores que empezó a editar cuando eran jóvenes, pues no eran lo que eran cuando ya eran grandes, ¿me entiendes? Pero también corrió el riesgo de invertir en ellos, porque sintió y vio que tenían un potencial que en un momento dado iba a ser genial, ¿no? Entonces, imagínate, dentro de la edición jurídica en México, no se puede dejar de hablar de Porrúa. O sea, es un clásico en las ediciones. Muchos editores como yo reconocemos que gracias a su manera de editar, su manera de enseñarnos cómo se distribuyen los libros jurídicos, porque también tienen un secreto en su distribución, pudimos aprender de ellos, ¿no? Sigue siendo un pilar a nivel internacional, sobre todo en México, por lo menos. Para mí es una editorial muy respetable, yo creo que de las más respetables que puedo decir que existen en este país. Escribir en Porrúa no es fácil, tienes que tener muchos filtros de corrección, de análisis, para poder publicar con ellos, ¿no? Y entonces eso es lo que hace una editorial grande. Y en eso estamos ahora también nosotros, ¿no? Con nuestro consejo editorial y con toda esta nueva dinámica que ya me metieron en cintura, ¿no? Porque me caía bien el autor. Fíjate, hubo un detalle, hay una autora que desafortunadamente falleció, Laura Londoño Jaramillo, Ahora, sí, claro. Más descanso. maravillosa persona. Y tuve la oportunidad de editarle sus dos obras, la de teoría Testigos. práctica, testigos, ¿no? Con un prólogo de Miguel Ángel Aguilar. Imagínate una autora joven, colombiana, que llega a México, da cursos y en una de sus tantas conversaciones dijo que si yo no le hubiera editado esos dos libros, ella se hubiera regresado a Colombia, ¿no? Órale. Pero se queda aquí en México y llega a ser una de las principales autoras de la editorial en ese momento. Ajá. Quiero decirte que vendíamos muchísimos libros de Laura Gondón, con una maravilla, una magia para poder expresar lo que escribía, muy, muy capaz. Y también hay que recordar a Ángel Brito, ¿no? Ángel Cierto. Brito, el maestro Miriam, Ángel Brito, Miriam. no, y a Miriam no los puedo no mencionar hoy aquí. Hemos resurtido 3 veces a la librería Marcial Pons de ese libro. Yo quisiera preguntarle a otros autores si han llegado a vender libros en Madrid, Marcial Pons, ¿no? Bueno, yo no todavía. Pero lo vas a Todavía hacer, no. porque lo vamos a hacer, porque esa es la intención que ahora tenemos, ¿no? Pero ¿quién apostaba a un autor como Ángel Brito cuando estaba Daniel Hidalgo Murillo, que también es autor de la editorial, estaba Benavente, estaban todas estas grandes figuras en el pedestal de los mejores penalistas, ¿no?, de México, y que estaban incursionando y estaban dando cursos, y mucha gente los tiene en bibliografía y todo, ¿no? Pero hoy en día estas nuevas tendencias, esas nuevas maneras de pensar, de ver y de actuar y de ejecutar el derecho, los ha relegado. Sí, Ese sí claro. es una Hoy, sobre tristeza. todo, Anaya, no hay que olvidar también la novedad editorial de este mes, ¿no? Que es nuestro querido amigo Noel Franco Hernández, que trae una propuesta muy interesante sobre medidas cautelares. Este es Es un este libro. temazo. Es
Mira, yo te voy a platicar algo. Tuve la oportunidad de asistir a una presentación de Cicacuc en Toluca y ahí tuve la oportunidad de oír al maestro Frank Osorio. Ujú. Nunca lo había escuchado, había oído hablar de él, que era un gran penalista y todo, pero cuando desarrolló el tema de lo que, en el que él participó en el libro de Cicacuc del proceso penal, me llamó muchísimo la atención. Y, y hoy, afortunadamente, pues ya también ya está dentro del staff editorial, aunque sea como prologuista, pero pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Y Claro. eso yo se lo agradezco mucho a él. Ojalá que algún día tenga la oportunidad de agradecérselo personalmente. Creo que es una pluma que hay que observar. Es una pluma que hay que observar. Y, y pues es que no se cansa uno de editar, o sea, hay tanto por editar, hermano. Lo que necesitamos es un bosque Sí, lleno de papel para poder seguir editando. De hecho es interesante. Si ahorita en este momento preguntáramos a Naya Editores sobre qué hace falta escribir en México, ¿qué dirían? Amparo, Amparo. amparo, amparo. Y bueno, es que nosotros nos especializamos en penal, ¿no? Pero también sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ese es un tema interesante. Es un tema que va a dar mucho y pues todavía no están, yo creo que todavía no nos, como que no se acomodan los Ujú. autores, los criterios, todavía hay, no entra en funcionamiento, no está la práctica, ¿no? Pero ese tema va a dar muchos libros por escribir, sobre todo en la práctica, más que nada, ¿no? Yo Sí que creo es que una cualidad, inclusive, es una característica de los libros de Anaya que sí, no es el típico discurso trasnochero de dogmas constitucionales, dogmas pragmáticos, perdón, dogmas, insisto, trasnochados, sino que una cualidad que tienen los libros de Anaya, y no lo digo por mi libro, sino por los otros libros que han Sí, escrito gente más experimentada que el de La Voz, le dan ese toque práctico, ese toque de que puedes ir a la audiencia con el libro de Anaya por si se te pasa algo, si se te olvida algo, o si estás haciendo una demanda o un documento o preparando una audiencia de nulidad, es indispensable citar a Marisela Cifuentes. Si vas a tener alguna audiencia extraña o atípica del sistema acusatorio, pues evidentemente el libro de audiencias de don Epigmenio Mendieta Valdés. Si vas a interrogar o contrainterrogar al testigo en una audiencia, indiscutiblemente el libro de nuestra querida amiga Miriam y nuestro querido amigo y hermano Ángel Brito. Entonces sí. yo creo que esa cualidad que tiene la editorial y la exhaustividad en elegir a los autores, porque evidentemente hay una elección de los mismos, ha hecho que la editorial pues cumpla los parámetros que muchos como lectores buscamos, ¿no? Porque pues, nosotros también somos lectores, tanto Gonzalo Covarrubias como tu servidor, Yo lo sé. aunque, aunque leamos evidentemente libros digitales, porque a veces así ocurre, pues todavía tenemos la dicha de conservar y de tener una biblioteca personalizada y personal, donde indiscutiblemente hoy en día en cada biblioteca del país y del extranjero, inclusive como bien tú lo has referido, y en cada despacho de cualquier abogado, pues Editorial Anaya es un sello de garantía, es un sello de compromiso para fortalecer al Estado mexicano, porque dentro de todo lo que se hace, pues obviamente, indirectamente tú como editor, pues además de abrir puertas como al de La Voz y que siempre te voy a estar muy agradecido, pues también inspiras a que otros compañeros también se animen a publicar y a escribir y que se atrevan a escribir. Hay una frase de, Claro. hay una frase de Jorge Luis Borges que me gusta mucho que dice que, bueno, él dijo alguna vez que hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, dice Borges, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Entonces yo creo que bajo el riesgo de seguir pareciendo ridículo, la filosofía de Borges, pues entre líneas está en cada hoja, en cada análisis que tú haces al momento de publicar un libro, y yo creo que eso también se le debe de reconocer
porque indudablemente, pues, el sello de Anaya Editores, pues, es un sello que, insisto, es garantía, es compromiso, y pues yo te quiero agradecer infinitamente que hayas aceptado la invitación. Como bien lo comentabas al inicio, pocas veces te prestas a que tú seas el entrevistado, porque tú siempre estás en compañía del rockstar que publica su libro, ¿no? O tú Sí. siempre estás detrás de la logística en la planeación de algún evento, pero el día de hoy sí queríamos hacer un evento especial, no solamente por la conmemoración de un gran libro jurídico y constitucional como es nuestra Constitución, que pese a que Claro. pues es un libro, es De el libro hecho, de la ley, es el código de códigos, como dijera y de Burgoa, hecho, ¿no? hoy se conmemoran 3 constituciones. El decreto de 1857, también de 5 de Ujú, febrero, que es la predecesora de la de 1917, 17. la de 1917, y por si no se acuerdan, la de la Ciudad de México, que también se promulgó Sí. el 5 de 5. febrero. Mira, qué curioso. Entonces, Entonces, son no hay tres mejor forma, instituciones. no hay mejor forma de conmemorar las festividades constitucionales de nuestro país Tenemos que que en hacer la una voz. investigación con Anaya, Ujú. Gracias. una edición respecto al derecho constitucional, porque yo creo que al final, para hablar de tan solo lo que dice de nuestro amigo Anaya, de que hay que editar sobre amparo, pues hay que precisamente irnos sobre las bases, qué es la Constitución, toda la teoría de la Constitución, y evidentemente de ahí saltar, porque sí, se hace falta mucha bibliografía. Hoy por Sí, hoy, pues digo, ya que estamos Sí. ahorita en este programa, pues yo creo que también hay que tratar de convocar a nuestros amigos en el SICAJU para que también se animen a coadyuvar en este tipo de construcción de obras, porque nos hacen falta, hay que nos hacen escribir, falta. hay que Hay que escribir, escribir. Ahí porque están las máquinas para editar, no hay problema. y justamente a Sí, través de la escritura, pues se puede criticar o se pueden hacer ejercicios dialécticos, como dijera don Miguel Ángel Aguilar López, ejercicios dialécticos para la construcción de una sociedad útil en la vida de tanto profesional como personal. Entonces, así digo, es. lamentablemente el tiempo nos rebasa. Agradezco mucho a Gonzalo Covarrubias que otra vez me haya acompañado en la co-conducción de este No, programa. gracias a ustedes. Y pues a ti, querido amigo Anaya, pues igual Gracias. agradecerte mucho la disponibilidad, el tiempo, y pues para todos los que nos ven en nuestras redes sociales, de parte de nuestro querido amigo Luis Octavio Espinosa Bonilla, les mandamos un fuerte abrazo. Los invitamos obviamente a que formen parte de tanto las maestrías como las especialidades que tenemos en el Centro de Investigación y Capacitación Judicial, y a exhortarlos y a invitarlos que así como Sísifo, que fue condenado a subir eternamente la piedra, así somos las abogadas y los abogados y también los editores, condenados a Gracias. construirnos, condenados a construirnos a nosotros mismos a cada instante. Muchísimas gracias, amigo Anaya, Gonzalo Covarrubias, a todos los que nos escuchan. Nos vemos pronto y pasen excelente tarde de jueves, tarde noche. Muchas gracias. 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 Hasta Bye. luego. Hasta luego. Bye. El poder también se juzga. Escucha bien. Se abre la señal, comienza el análisis. La voz no se esconde, la verdad no es frágil. Y cuando la